y siempre se nos va a introducir una cierta incertidumbre, que le llamábamos error, ¿sí? Recordemos que esta incertidumbre, que llamamos error, no es o no está relacionada con lo que normalmente conocemos nosotros como error, que está relacionado a la equivocación, sino que es incertidumbre, ¿sí? Habíamos visto que cuando teníamos una medición, siempre teníamos justamente que establecer cuál era ese valor más probable de esa magnitud y le hacíamos, siempre le teníamos que poner más o menos un error. ¿Estamos? Habíamos visto que teníamos dos fuentes dos clasificaciones de errores, unos eran los sistemáticos que tenían la característica que los podíamos eliminar. Y sí, siempre eran para un lado de la medición, más arriba, más abajo, a la derecha, a la izquierda, pero siempre hacia un lado. Y después teníamos los errores del tipo aleatorio que dijimos que podían estar por encima o por debajo del valor más probable, pero la característica era que no los podíamos eliminar. ¿tá? Entonces dijimos que si bien no los podíamos manejar, no los podíamos eliminar, podemos tratar de estimarlo, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Entre los sistemáticos y los aleatorios, que en un sí. punto dice que se registran o hacia la izquierda o hacia la derecha, y el otro por encima o por debajo, ¿hay alguna diferencia? No, me refiero a eso que están, digamos que del valor real o siempre están hacia un lado, ¿sí? Por arriba o por debajo me refiero porque depende qué es lo que es, si a lo mejor estoy viendo o a la derecha o a la izquierda o estoy viendo por arriba o para abajo, es lo mismo, digamos, o sea, pero que siempre, digamos, era la diferencia, ¿se acuerdan acá? Que les decía, o están por acá, o están por acá, o están por acá, o están por acá, pero todos están por acá, o todos están por acá, ¿sí? Todos de donde tiene que ser, están todos corridos, pero todos para el mismo lado. En cambio, los aleatorios del valor más probable estaban distribuidos parejos para un lado o para el otro. ¿Estamos? O sea, hay Listo, profe, veces que le va a gracias. dar más, hay veces que le va a dar menos del valor real. ¿tá? Esa es la gran diferencia. ¿tá? Lo bueno es que, bueno, los errores sistemáticos que tenemos que hacer, los tenemos que eliminar. Bueno, los eliminamos y ya está. ¿sí? Pero los errores aleatorios no se pueden eliminar. Entonces, tenemos que tratar con ellos. Y cuando teníamos la medición, ¿sí? De alguna forma teníamos que poderles decir a los otros cuál es el valor que yo le estoy dando. No solo al valor que yo estimo como el más probable, sino como, o sea, como el más probable que sea el valor real de lo que estoy midiendo, ¿sí? De la magnitud esta que yo estoy queriendo encontrar, sino que además tengo que decirle cuál es que estimo yo que es esta incertidumbre. ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que a esto le vamos a dar tal valor y a esto le vamos a dar tal valor, es a lo que yo me refiero cuando yo les digo que lo vamos a estimar. ¿sí? Estimar es dar un determinado valor a una cosa. Entonces, como nosotros no vamos a poder saber cuál es el valor real, ¿sí? Entonces vamos a dar una estimación del valor real. Como al error no podemos saber cuál es el valor real del error, entonces lo que vamos a hacer es dar una estimación de ese error. ¿tá? Entonces cuando hablo de estimar, es eso, es asignarle un valor a esto y un valor a esto. ¿Estamos? Bien, ¿cómo hacemos para darle eh, un valor a estos dos valores, ya sea el valor más probable o real y el error que nosotros tengamos, o sea que se nos esté introduciendo en nuestro proceso. ¿tá? Eso lo vamos a ver con teoría de errores. ¿Por qué la teoría de errores? Porque
resulta que la clase pasada vimos que cuando por algo, ¿sí? Por algo, nosotros siempre teníamos la misma medición y siempre nos daba el mismo resultado, o digamos, por nuestro proceso de medición, a veces nos podía bastar con realizar una sola medición, ¿tá? Pero hay veces que no me basta con una sola medición, ¿tá? Y no es lo ideal tomar una sola medición, sino que lo ideal es tomar varias mediciones. ¿Estamos? ¿Por qué es que es bueno tomar varias mediciones? Para justamente minimizar la incidencia de estos errores aleatorios que son los que me aparecen. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomar varias mediciones. Entonces voy a tomar una serie de n mediciones, donde n no es otra cosa que el valor de las mediciones. Justamente cuando hablando inicialmente con ustedes, les preguntaban qué habían visto con el profe, habíamos dicho que si tomamos un montón de mediciones, hoy es un lío hacerlo, y por eso, bueno, por suerte el profe ya les indicó cómo hacerlo con la calculadora, entonces ya lo pueden sacar con una calculadora científica, con el Excel, entonces pueden encontrar justamente la estimación tanto del valor más probable o del valor, para ver cuál es la estimación del valor de la magnitud de que estoy queriendo ver, y de el error aleatorio, que es el que yo introduzco en mi proceso de medición, ¿sí? Entonces, este n, mientras más grande sea, mejor es. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para estimar estos dos valores? Utilizamos la estadística. ¿Por qué? Porque justamente todos estos valores habíamos visto que siguen una distribución probabilística, ¿no? Entonces habíamos visto que si bien no los podíamos eliminar, como responden a distribuciones probabilísticas, los podemos estimar, ¿no? Bien, ¿qué vamos a usar para estimar estos errores? La teoría estadística de errores. Esta teoría se basa en tres postulados de Gauss, ¿sí? Los tres postulados de Gauss. El primero de los postulados dice que cuando yo tengo una serie de n mediciones, o sea, que le voy a llamar x1, x2, xn, estas son las distintas mediciones. Obviamente, si tengo 5 mediciones, voy a tener que n es igual a 5, entonces voy a tener x1, x2, x3, x4, x5. Entonces, cuando tengo una serie de mediciones, me dice el primer postulado de Gauss que la mejor estimación, acuérdense que estamos hablando de asignarle un valor, ¿sí? La mejor estimación de la magnitud que estoy midiendo, ¿sí? No es otra cosa que el promedio aritmético de las medidas que yo tomé, ¿sí? Entonces, ¿cómo se simboliza eso? De esta manera. Se lo indica como el x medio, que era el valor más probable, que coincide para Gauss con el promedio aritmético, ¿sí? Y ¿cómo se saca el promedio aritmético? Como ustedes ya lo saben sacar cuando han sacado, por ejemplo, el promedio que tienen de las notas. Entonces, si ustedes tienen 5 notas sacadas en toda la materia, en todo el año, y quieren saber cuál es el promedio, suman la cantidad de notas, la dividen por la cantidad de notas que sacaron, y ahí tienen el promedio aritmético. Ese es el promedio aritmético que también usamos para encontrar cuál es la mejor estimación del valor de la medida de esta magnitud que estamos midiendo, ¿sí? Esto que está acá no es otra cosa que una simbología. Algunos ya la han visto en años anteriores, ya sea en la secundaria o en otras universidades o a lo mejor en esta, pero lo que me está queriendo indicar esto es una suma. Se indica así, esto es una letra griega que me indica que tengo que sumar. Lo que está acá al lado, acá podríamos poner un paréntesis, ¿sí? Porque es todo esto dividido n. Entonces, ¿qué les decía que significa esto? Para aquellos que no lo han visto, es sumar lo que está acá al lado con esta i, que ustedes ven, x sub i, que va sumando de uno en uno, empezando
en 1 hasta llegar a n. Entonces, voy la sumatoria de los x sub i para i que va desde 1 hasta 5, en el caso de que sean 5 mediciones. Entonces, ¿qué hago? Sumo x que empieza en 1, o sea, x1, más x que ahora es y que vale 2, o sea, x2, más y que ahora vale 3, x3, y que vale 4, x4, hasta que vale 5. Entonces, x igual a 5. Entonces sumo x1 más x2 más x3 más x4 más x5. Eso es lo que está queriendo decir esto que está acá. Y después a todo eso lo divido por n. ¿Tá? Entonces, es una notación, una forma de escribir lo que ustedes ya conocen como el promedio aritmético. Entonces, esa es la mejor estimación de la magnitud medida. Esa es la que vamos a tomar para poder poner en el valorcito este que estaba acá. ¿Tá? Bueno, ahora también nos va a faltar estimar esto. Veamos un poquito más sobre los postulados de Gauss. El segundo de los postulados de Gauss justamente está relacionado con los errores aleatorios, ¿sí? Dijimos que los errores aleatorios se dan tanto por arriba como por debajo. Y este postulado, ¿sí?, dice que es igualmente probable cometer errores del mismo valor numérico, pero de distintos signos. O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que existe la misma probabilidad de, si el valor era 4, encontrar que el valor vale 5 o que el valor vale 3, ¿sí? ¿Tá? Entonces, el mismo valor, ¿tá?, pero cambiado de signo. Después, en una serie de mediciones, es tanto más probable un error, o sea, cometer el error, cuando menor sea su valor absoluto, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más chiquito sea el error de esa medición, lo voy a encontrar más veces, o lo voy a medir más veces. Es muy difícil que cuando el error de esa medición es muy grande, yo lo mida varias veces. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que esta campana justamente se va aplanando hacia los costados. Mientras más pequeño es el error, o sea, más pequeño del valor real sea, más probabilidades tengo yo de cometerlo. ¿Estamos? Entonces, esos son los postulados en los cuales se basa la teoría de errores. ¿Estamos? Bien, ya tenemos entonces cómo estimar el valor más probable. Estos postulados, obviamente, Gauss los demuestra. No es lo que vamos a ver nosotros en esta clase, digamos. A nosotros, como ingenieros, no nos interesa de dónde sacan todas estas cosas, sino cómo lo vamos a utilizar nosotros para lo que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Entonces, todo esto, si después ven estadística, van a ver cómo salen todos estos postulados, ¿sí? ¿Podría explicar la última de vuelta, por favor? ¿Qué cosa? El punto C, digamos. El punto C es que cuando yo tengo, digamos, una medición con un error pequeño, ¿sí?, tengo más posibilidades de tomar esa medida que las posibilidades que tengo de tomar una medida que tiene un error muy grande. ¿Está claro o no? Es como, a ver, de vuelta, es como que cuando yo tomo una medida con la regla, que yo tome una medida que está muy alejada del valor real, es menos probable que yo tome una medida con un valor que está cerca del valor real. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Seguro? Si no, lo volvemos a ver con algún ejemplo o algo. O sea, pero yo no lo entendí. ¿Cómo? Yo A ver, también entendí. si por ejemplo el valor real de algo vale 4, vamos con este mismo ejemplo que veníamos diciendo en la clase pasada, si el valor real vale 4, ¿sí?, es más probable que yo mida o 5 o 3, ¿sí?, o sea que tienen un valor de error pequeño. ¿Por qué? Y porque el error que hay entre el valor real y el valor tomado es de 1, ya sea que valga 5 o valga 3, el error que yo tomé
que yo cometí respecto del valor real, ¿cuánto es? 1, ¿sí? Entonces, es más probable que cuando yo mida o 5 o 3, que cuando yo mida 6 o 2, ¿sí? O mida 7 o 1. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, Es mientras más más probable que yo tome una medida más cercana al valor real que una medida más alejada del valor real. ¿Quedó claro? Sí, sí, ahí sí. Buenísimo. Bien, entonces, Profe, ¿puede volver a sí, explicar la fórmula esa que está ahí? ¿está? Sí, Sí, cómo no. gracias. Dijimos que el promedio es la suma de todos los valores que yo tengo dividido la cantidad de valores que tengo. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo voy a indicarlo a eso? Tengo que indicar la suma de todos los valores que tengo. ¿Cómo indico eso matemáticamente o cómo se hace eso matemáticamente? ¿Cómo indicar una suma de todos los valores que tengo? Se indica de esta forma, se indica con una letra griega, ¿sí? Que es esta que está acá, ¿sí? Y que me dice a mí, ¿qué es lo que me dice, qué es lo que me indica esta letra con estas dos cositas que están acá? Pueden estar escritas arriba o abajo. Acá la tienen, por ejemplo, escritas arriba o abajo. ¿Ah? Después ya vemos esta parte, pero es como para que vean cómo escribimos esto. ¿Qué significa esto? Que voy a sumar lo que tengo acá al lado, ¿sí? En este caso x sub i. ¿Y qué significa en este i? Esto significa que voy a sumar desde i, que va desde 1 hasta i, que va hasta n, ¿sí? Desde i, que va desde 1 hasta n, sumando de 1 en 1. Entonces, i primero vale 1, i después vale 2, i después vale 3, i después vale 4, i después vale 5. Si n vale 5, ¿sí? Si son 5 mediciones, ¿estamos? Bien. Y este i, que se va a ir incrementando de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, x que primero toma valor 1, perdón, y primero toma valor 1, entonces el primer valor que tengo es x sub 1. El segundo valor que toma y es 2, entonces el segundo valor que tengo que sumar es x sub 2. El tercer valor que toma y es 3, entonces el tercer valor que tengo que sumar es x sub 3. Ahora y se incrementa en uno más, se incrementa a 4, entonces el próximo valor que tengo que sumar es x sub 4. Y por último, y llegó a n, que vale 5, entonces el quinto valor que tengo que sumar es x sub 5. ¿Sí? Entonces tengo que sumar todo esto que está acá. Se lee la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los x sub i. ¿Está claro ahora sí? Sí, profe, gracias. Profe, Buenísimo, sí. ¿qué sería el 1 ese? O sea, ¿significa algo? No, son Después estos los del... valores, porque por ejemplo, vos tenés, vamos a hacerlo más cortito, vos tenés 3 notas en el promedio, ¿sí? Tenés qué sé yo, un 8, un 9 y un 10, por ejemplo, para hacerlo sencillo. Entonces tenés un 8, entonces x sub 1 sería 8, x Sí, sub 2 sería 9, x sí. sub 3 sería 10, ¿sí? Entonces estos serían los x. ¿Cuáles serían tus x sub i? Los x sub i son las distintas notas que tenés, la x1, la x2 y la x3. ¿Estamos Claro. o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, entonces, el i en realidad es una indicación de que el sub i va a ir tomando los distintos valores. x1 que era un 8, x2 que era un 9, x3 que era un 10. Entonces, ¿qué es lo que te está indicando este? Que primero tengo que sumar el 8. ¿Por qué? Porque el 8 es x sub 1. Después, el i se te incrementa en otro, entonces este i vale 2 ahora, entonces es el x sub 2. ¿Tá? Entonces, x sub 2 me fijo que es el 9. ¿Estamos? Sí. Y ahora me voy a i que sube otro más, entonces tomo primero valor 1, y tomo valor 1, x sub 1. Y tomo valor 2, x sub 2. Y toma el tercer valor, x sub 3,
que x sub 3 es 10. Entonces, ¿qué tengo que sumar? X sub 1 más x sub 2 más x sub 3. ¿Quedó claro o no? Dividido en 3, digamos, sería ahora. ¿Cómo? Dividido en 3 En sería, este caso, en el ejemplo. n Claro. sería 3, ¿sí? Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿quedó claro entonces ahora sí? Sí, sí. Bueno, sigamos entonces, porque esta nomenclatura la vamos a ver muchísimo, muchísimo, así que está bueno que les quede claro a ver cómo es que funciona y cómo es que se indica. ¿Estamos? Bueno, entonces ya dijimos, con este primer postulado ya sabemos cómo vamos a estimar el valor más probable. Ahora quiero saber cómo voy a estimar al error. ¿Ah? Bueno, entonces, si dijimos que es una buena estimación del valor más probable la media aritmética, estaría bueno decir, y bueno, por ahí para estimar el error, también puedo hacer ¿qué? Y puedo sacar la media del error, o sea, cuál es el valor, el promedio aritmético de los errores que tengo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a fijar cuáles son los distintos errores que yo tengo. Dijimos que el error, ¿qué era? La diferencia entre el valor más probable y la medición que yo tuve. Fíjate que acá aparece de vuelta la I. Y sub I, ¿qué significa? Y que I de la primera medición es 1. E sub 1 es igual a X medio menos X1. Esa es de la primera medición. De la segunda medición, ¿cuál va a ser el error de la segunda medición? Y va a ser E sub 2, que va a ser el valor más probable, menos X con I, que ahora vale 2, X sub 2. El tercer error va a ser E sub 3 igual a X medio menos X sub 3. ¿Tá? Entonces, yo voy a ir teniendo los errores de cada una de las mediciones. Entonces, estos E sub I son los errores de cada una de las mediciones. ¿Estamos? Bien. ¿Cuántos errores voy a tener? N errores. Si tengo N mediciones, voy a tener N errores. El error de cada una de las mediciones. Entonces dijimos que, así como suponíamos que el valor más probable de X era el promedio aritmético de las magnitudes, dijimos, bueno, supongo que el error más probable de mi magnitud también sea el promedio de los errores. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tendría que hacer? Yo sumar cada uno de estos errores, dividirlo y encontraría el promedio aritmético de los errores. Pero ¿qué pasa? Dijimos que los errores, cuando tengo este tipo de variables, que son las variables aleatorias, que pasa con las mediciones, que son estos errores aleatorios, se dan por encima y por debajo del valor más probable. Están estos dos, ¿cómo se llama? Este segundo postulado, y ya lo habíamos visto acá, y lo habíamos visto acá. Podemos hacerlo por arriba o por debajo. Y los postulados dicen que es igualmente probable cometer los de por arriba o por debajo. Entonces, resulta que si eso es cierto, ¿qué va a suceder? Lo más probable es que cometa errores por arriba y por abajo. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, en el ejemplo que les dije, si es tan probable que yo encuentre 5 como que encuentre 4, o sea que el valor medido sea, que el valor medido sea 5 o sea 3, cuando el valor real es 4, ¿sí? Entonces, el valor promedio es 4, menos 5 me da menos 1. 4 menos 3 me da más 1. Entonces tengo, para algunas mediciones va a ser más 1, para otra menos 1. Entonces, si yo sumo esto, lo más probable que me suceda es que cuando yo sume todos los errores, me termine quedando 0, porque encima ya dijimos que también voy a encontrar muchas veces el valor ¿sí? Entonces, si muchas veces me di 4, el error de 4, ¿cuánto vale en definitiva?
4 es la media, menos 4, 0. Cero. Entonces, entre que voy a tener un montón de errores 0 y un montón que se me van a anular entre sí, porque algunos están por exceso y otros por defecto, pero siempre en igual valor absoluto, entonces capaz que yo sumo todos estos errores para calcular el promedio y me termina quedando 0 y me da un error 0 y eso no es cierto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es elevarlos al cuadrado. Entonces, si los elevo al cuadrado, ya me aseguro que sean todos positivos. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a calcular el promedio de los errores al cuadrado. En vez de calcular el promedio de los errores, voy a calcular el promedio de los errores al cuadrado. El promedio de los errores al cuadrado se llama varianza, ¿sí? Fíjense en que ahora, ¿qué es lo que estoy sumando yo? El E sub I elevado al cuadrado, o sea, ¿qué quiere decir? E sub 1 elevado al cuadrado, más E sub 2 elevado al cuadrado, más E sub 3 elevado al cuadrado, más E sub 4 elevado al cuadrado, más E sub 5 elevado al cuadrado. Todo eso dividido 5. E sub 1, ¿cuánto vale? X medio menos X1. E sub 2, ¿cuánto vale? X medio menos X2. E sub 3, ¿cuánto vale? X medio menos X3, y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, ese es lo que llamamos, les dije, varianza. ¿Pero qué les pasó ahora? Les quedó elevado al cuadrado y yo no lo quiero elevado al cuadrado. Así que, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar raíz cuadrada, porque no lo quiero elevado al cuadrado. Cuando saco raíz cuadrada, ¿sí?, recibe ese valor. Esto que está acá adentro es lo mismo que esto, chicos, solamente que este I está puesto acá abajo y este N está puesto acá arriba. Pero esto y esto es lo mismo. Entonces, la desviación estándar, que es como se llama la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí?, es una estimación del error este, que es el que tengo que poner acá. ¿Sí? Es una estimación que utiliza la teoría de errores. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? De vuelta, es un valor estimado. Este también es un valor estimado. ¿Sí? Yo estimo que ese es el valor, pero es una estimación. ¿Por qué? Y porque no lo puedo conocer con certeza. ¿Por qué? Porque tengo un error. ¿Qué pasa con el error? Y también yo lo estimo de esta forma. ¿Sí? Esta es una forma para estimar el error. ¿Estamos? Bien. Y la pueden usar. ¿Tá? Pero hay otras cosas que a lo mejor si el profe les mostró cómo se usa, cómo se calcula esto en la calculadora, que lo deben haber visto, porque me dicen que les digo cómo sacar el sigma, pero hay otras formas de estimar el error. Y la teoría de errores justamente trata de encontrar siempre una mejor estimación para el error. Entonces, esta, bueno, es una forma, pero estadística, la teoría de errores dice que hay una que es mejor todavía. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tomo, ¿sí?, como valor para calcular el error, ¿sí?, tomo este valor estimado también. Cuando yo tomo este valor estimado, ¿qué sucede? Con los errores, lo que hago es minimizar esta suma. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo este valor medio, lo calculo, o sea, porque determina, si se quiere, vamos a decir que este es el valor mejor para estimar la magnitud, porque él dice que con este valor, por supuesto lo prueba, que si tomo como valor más probable esto, voy a hacer mínima la varianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy tomando a este valor para calcular la varianza, me va a resultar, ¿sí?, que siempre la varianza calculada usando el X medio, ese que encontré, va a ser más pequeña que
el error real que yo tenga. ¿Estamos? Entonces, cuando yo utilizo para calcular el error estimado, esta X media, este error siempre va a ser más pequeño que el error real. ¿Estamos? Entonces, lo que se hace es una cosa que se llama la corrección de Bessel, ¿sí? ¿Por qué se llama corrección de Bessel? Porque Bessel fue el que encontró esto que está acá, ¿sí? Que es restarle a este n un 1. ¿Está? De vuelta, no vamos a probar cómo hace Bessel para llegar a esa conclusión, porque es cuestiones de estadística, ¿sí? Entonces, pero se puede probar que este es un mejor estimador del error que este, ¿sí? ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir yo cuando les digo que calculado el error tomando la media va a ser menor que el error cuando tomo el valor real? Se los puse acá en un ejemplito para que entiendan esto que les estoy queriendo decir, encima que es a través de una pantalla que cuesta más, por ahí es mucho más fácil cuando lo hacemos en forma presencial. Pero por eso es que decidí ponerles este ejemplito para que entiendan esto que les acabo de decir, de que la varianza la varianza real es, o del valor real, es siempre más grande que la varianza que yo estimo. ¿Estamos? Cuando utilizo este valor calculado como el valor más probable. Supongamos de que yo tengo un valor real, yo tengo una medida, una magnitud, cualquiera, lo que sea, que tiene un valor de 2050. ¿Sí? No importa, 2050 centímetros, 2050 milímetros, lo que sea, 2050 kilos, 2050 gramos, ¿sí? Algo que vale una medida que el valor real es 2050, ¿sí? Bien, entonces, pero yo obviamente no conozco el valor real. Entonces, ¿qué hace el operador? Y dice, bueno, para poder ver cuánto vale, voy a hacer una serie de medidas. Entonces voy a tomar varias mediciones de esa magnitud para ver cuánto vale. Entonces poder hacer una estimación de cuánto es el valor real de esa, o cuál es el valor estimado de esa medida, ¿sí? Entonces él agarra y toma 5 mediciones. Entonces la primera que toma es 2051, después mide de nuevo, le da 2053, mide de nuevo, le da 2055, mide de nuevo, le da 2050, mide de nuevo y le da 2051. ¿Sí? Bien, entonces, él tomó estas 5 mediciones. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el valor más probable de la medición entonces? O sea, de esa magnitud que yo estoy tratando de estimar. Entonces dice, bueno, acá me dice Gauss que el valor más probable es la media aritmética. Bueno, voy a calcular la media aritmética. ¿Cómo calculo? X1 más X2 más X3 más X4 más X5, todo eso lo divido por 5, encuentro cuál es el valor más probable que valga mi valor. Obviamente él no sabe que vale 2050, entonces él estima que vale 2052, no 2050. ¿Estamos? Bien. Hasta ahí estamos todo bien. Entonces esa sería la estimación que él hace. Pero ¿qué pasa cuando ahora quiere calcular la varianza? ¿Sí? Si yo calculo la varianza usando el valor estimado, o sea, ¿cuál es el valor estimado? 2052, no el valor real que es 2050, que no lo conozco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, voy a hacer eso. Voy a calcular la varianza. La varianza dijimos que era la suma de los errores al cuadrado, ¿sí? El error de la primera medición, que es el valor más probable, que es la media, que es 2052, menos el primero de los valores, 2051. Todo eso lo elevo al cuadrado. Más el segundo valor, el segundo error, es sub 2 al cuadrado, que es el valor más probable que calculé, menos x sub 2. Acá. El tercero de los valores es sub 3, sería el valor más probable menos la tercera medida, todo eso elevado al cuadrado. El cuarto y el quinto.
Cuando calculo, acá me quedó el paréntesis arriba, pero bueno, este paréntesis lo cierro acá abajo porque todo esto lo tengo que dividir por 5. Entonces encuentro que la varianza, acuérdense que la varianza es el sigma elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo la varianza, me queda que la varianza me da 3,2. Está calculada con el valor estimado, ¿sí? ¿Qué pasó cuando yo ahora calculo la varianza, pero usando el valor real, que es 2050? Hago el mismo procedimiento, solamente que ahora, en vez de usar el X medio, que era este que está acá, voy a usar el valor real, que es 2050. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando calculo usando el valor real, calculo la varianza y por lo tanto veo el resultado y me da 7,2. Fíjense en que, como les estaba diciendo, la varianza calculada con el valor real es más grande que la varianza calculada con el valor estimado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En realidad yo tengo un error más grande del que estoy estimando. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hago para que no me suceda eso? ¿Tá? Que la varianza real sea más grande que la varianza que estoy estimando. ¿Por qué? Porque estoy estimando por debajo. ¿Sí? Tengo en realidad un error más grande del que estoy estimando. ¿Quedó claro? Entonces, sí. ¿Ahí usarías la corrección de Bessel? Claro. Entonces, ¿qué dice Bessel? ¿Cómo? Fíjense, el error calculado con el valor real es más grande que el error calculado usando la media, esta que yo calculé, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? No, le voy a restar, lo voy a dividir a esta suma, la voy a dividir por un valor más chico, cosa que me dé un valor más grande. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace Bessel. Resta, ¿sí? Acá, a la cantidad de mediciones le resta 1, ¿para qué? Y para que el valor me dé un poquito más grande. Entonces, ese se llama el sigma n-1, que se llama. ¿Sí? A ver, hay toda una demostración de por qué, una demostración estadística que lo hacen los estadísticos, de por qué este valor es un mejor estimador que este. ¿Sí? Siempre les va a suceder esto, ¿sí? Que el valor estimado siempre va a ser menor que el valor real del error, estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que la varianza es el cuadrado del sigma, ¿sí? Y el sigma es el que usábamos para estimar el error. Entonces, ¿siempre va a suceder esto? Sí. ¿Por qué? De vuelta, se los voy a decir, pero no se preocupen demasiado. ¿Por qué va a suceder eso? Porque esta estimación, este promedio aritmético que se toma como mejor estimación, una de las características que tiene es que hace que la varianza sea lo más chica posible. ¿Estamos? Entonces, siempre el valor de la varianza calculada con el valor real siempre va a ser más grande que el valor que yo estime usando este valor calculado. ¿Estamos? Entonces, por eso este es un mejor estimador del error. Sí. Sí, porque no entendí muy bien. O sea, si queremos hacer la corrección de Bessel, tenemos que hacer lo que hizo en la diapositiva anterior que estaba mostrando recién. No, lo que tienen Porque que hacer, la corrección de Bessel, ¿en qué consistiría? Que a este valor, a esto que está hecho acá, en vez de dividirlo por 5, lo divido por 4. ¿Está claro? Y también pongo 4 sumas nomás, no 5 como No, la no. Fíjate que en la corrección de Bessel, esto es igual. Sumo todos los errores que yo tengo. Sumo todos los errores que yo tengo,
pero en vez de dividirlo por la cantidad de errores que tengo, lo divido por la cantidad de errores menos 1. Profe, ¿y lo podemos hacer siempre o, es decir, siempre podemos hacer la corrección de Bessel desde el principio? O sea, Sí, la pueden directamente. usar. A ver, chicos, ¿cuál de las dos cuál de los dos valores utilicen para estimar el error? No importa, ¿sí? De vuelta, son estimaciones. Lo mismo, fíjense que esta es una estimación. El valor más probable también es una estimación, porque no lo podemos conocer. ¿Tá? Entonces, así como no podemos conocer el valor real, tampoco podemos conocer el error. Entonces, empezamos a tratar de ver cuál es la mejor de las estimaciones. ¿Y cuál es la mejor? No sé. La de Bessel. Profe, depende Los de algo. estadísticos empiezan a tratar de encontrar cuál es la mejor estimación. El Entonces, tema ¿qué es que van la de diciendo? Bessel se aumenta mucho Van el error. diciendo, esta, no, bueno, no, mejor corrijamos este problema, lo corrijamos así, ¿tá? Ahora vamos a ver otra forma de corregir mejor, de hacer una mejor estimación, ¿sí? Todo esto lo van probando y lo van haciendo con justamente trabajos estadísticos y ver las probabilidades y el estudio justamente de probabilidades. Todo esto se basa en probabilidades, ¿sí? Toda la teoría estadística se basa en eso. Profe, ¿Estamos? depende de algo que usemos una o la otra. No, tomen ustedes las que les den, las que les parezca más piola, digamos, o sea, digamos, hay todas teorías de cuándo tomar una y cuándo tomar otra, pero ustedes no se preocupen, yo se las muestro básicamente ¿por qué? Porque en la calculadora lo encuentren, ¿sí? Entonces dicen, ¿y qué es sigma? ¿Y por qué es sigma n-1? ¿Sí? Pero como les digo, hay toda una teoría probabilística atrás de todo esto, ¿sí? Entonces, no se preocupen de por qué, cuándo usar una, cuándo usar otra. Usen cualquiera, es para que ustedes sepan que hay varias formas de estimar los errores, ¿sí? Por eso, no se vuelvan muy locos, porque ahora cuando veamos esta, peor todavía, y también tiene todo digamos, una teoría detrás de eso, ¿estamos? ¿Tá? Entonces, de vuelta, por si no quedó claro, ¿tá? Esto no lo voy a poder hacer, ¿por qué? Y porque no conozco el valor real, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo y estimo de esta forma? Yo no puedo estimar de esta forma el error. ¿Por qué? Y porque este valor no lo conozco. Yo porque es para mostrarle qué es lo que me sucede. ¿Estamos? Pero, eso es un ejemplo para mostrarles lo que sucede. Pero esto no lo voy a poder saber nunca. ¿Por qué? Y porque el valor real no lo conozco. Salvo que por algo yo pueda llevar a conocer el valor real. Pero como no lo puedo conocer, entonces esto no lo puedo conocer. Entonces, ¿qué voy a usar? Esto. Y como sé que sucede esto, que si yo conociera el valor real, seguro me daría un error más grande, una desviación estándar más grande o una varianza más grande, entonces, bueno, en vez de dividir por la cantidad de mediciones que tengo, en este caso 5, voy a dividir a todo esto por 1 menos, o sea, 4. Entonces, fíjense que ahora 16 dividido 4, ¿qué les queda? 4. Entonces, fíjense en que les queda un valor más grande. Si ustedes se ponen a ver, y ahora sigue siendo más chico, bueno, pero estadísticamente corrigen un poco. ¿Ah? Y hay toda una teoría detrás de todo esto, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Y en realidad lo que hice fue hacerlo un poquito más grande. ¿Para qué? Para corregir ¿qué? Y corregir este problema. ¿Ah? ¿Que de dónde viene este problema? Y este problema viene desde que yo decido tomar como el valor más probable esto que está acá. ¿Sí? ¿Por qué decido tomar este valor? Y porque estadísticamente pruebo de que efectivamente es uno que me sirve. ¿Sí? Pero, ¿es el real? No, no es el real. ¿Ah? El real no lo puedo conocer. ¿Estamos? Entonces son todas estimaciones y todos estudios que se hacen para tratar de encontrar el valor real y que
tener el error lo más chico que pueda. ¿Estamos? Lo Profe. más chico que pueda, pero que sea cierto. Porque yo puedo decir, no, bueno, pero lo divido a esto en vez de por n, lo divido por, en vez de n-1, lo divido por n-4, y entonces me da más grande todavía el valor. Sí, pero estadísticamente no tiene ningún sustento. ¿Tá? Esto de ponerle n-1 tiene estadísticamente un sustento. ¿Está claro? Sí. Profe, hay una pregunta. Cuando hacemos la corrección de Bessel en el valor estimado, ¿nunca va a ser más grande que el valor de real, digamos? O sea, ¿nunca va a pasar por más que hagamos la corrección de Bessel? No. No, el valor real siempre va a ser más pequeño. Perdón, el valor real, el error real. El error, va a ser, claro, el error real. El error real va a ser siempre más grande. Ajá. A lo sumo igual. ¿Sí? Por eso, pero de vuelta, no se preocupen demasiado, sucede eso, hay forma de demostrarlo. Probablemente si ustedes ven en otros años estadística, que creo que la ven en algún lado, creo que en tercer año, y capaz que lo ven a todo esto y terminan viendo, miren de dónde sale que esto es así. ¿Sí? Pero bueno, por eso, no es no está en este curso justamente estadística, sino cómo la utilizamos para lo que nosotros necesitamos. ¿No? Bien. Hay otra forma de estimar los errores, ¿sí? Que también sale de cosas estadísticas, de estudios estadísticos, ¿sí? Que es que se puede demostrar estadísticamente que puedo mejorar la estimación del error porque puedo probar que si yo realizo M series, en vez de una serie de n mediciones, realizo M series de n mediciones, ¿sí? Y a cada una le calculo el valor medio de cada grupo, la dispersión de estas nuevas medias, ¿sí? Respecto de su promedio va a ser más pequeño que la dispersión de las distintas mediciones respecto del promedio en cada una de las series. Traducido al castellano. ¿Sí? No se puede, porque es como justamente palabras es como que cuesta. Entonces, he querido ponerles más o menos una cosa, digamos, un grafiquito que no es muy exacto, pero es como para que se den una idea de lo que estoy hablando de dispersión. Cuando hablo de dispersión, si ustedes recuerdan, cuando vimos esto, cuando dijimos dispersión, esto no está disperso, esto está disperso. ¿Está? O sea, dispersión es cuán separados están los valores. ¿Sí? Bien, entonces, eso era la dispersión. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? Que si yo tomo M series, ¿sí? Entonces, antes dijimos, cuando veníamos viendo todo esto, teníamos una sola serie. Esta es una serie de 5 mediciones. Si yo en vez de tomar una serie de 5 mediciones, tomo 3 series de 5 mediciones, entonces tendría la primera serie tendría estos. La segunda serie tendría otros valores, otros 5 valores. La tercera serie tendría otros 5 valores. ¿Sí? Entonces tengo M, que es 3, o sea, 3 series de 5 mediciones. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de errores? Que cualquiera de las medias que yo tome, ¿sí? Dentro de cada una de estas series, yo voy a tener un X medio, en cada una de las mediciones voy a tener un X medio y los distintos X sub I. ¿Sí? Bien, entonces voy a tener un X medio y los distintos X sub I. ¿Sí? Entonces, respecto de la media, los X sub I van a estar separados una cierta distancia, ¿sí? Entonces van a estar dispersos, supongamos que sean 2 nomás, 2 valores, ¿sí? Entonces van a estar dispersos de esta forma. Entonces, dispersos les decía qué tan separados están. Entonces los valores van a estar separados así. ¿Qué dije recién?
que van a estar menos dispersos las medias respecto que la media de la media. ¿Eso qué significa? Que si yo ahora tomo un promedio de las medias, ¿sí? Entonces, ¿qué dije yo? Tengo M series, dijimos ahora tenemos 3 series de 5. Entonces, calculo la media de esta, calculo la media de la segunda, calculo la media de la tercera. ¿Tá? Entonces tengo 3 medias. Y ahora saco una media de las medias, o sea, saco el promedio entre la media de x1, entre la media de x2 y la media de x3. Entonces tengo x media 1 más x media 2 más x media 3 y la divido por 3. Entonces tengo la media de la media. ¿Sí? Entonces tengo un promedio de las 3 medias. ¿Tá? Entonces, ¿qué hice acá? El promedio de las 3 medias. Tengo de vuelta la sumatoria, ahora en vez de serie es J, porque ahora ya no es 5, sino es 3. Desde J que va 1, que es la primera serie, J que va 2, que es la segunda serie, y J3, que es la tercera serie. ¿Sí? Cada una de estas series tiene 5 mediciones. ¿Tá? Entonces, el promedio de los promedios. Entonces saqué el promedio de la primera serie, más el promedio de la segunda serie, más el promedio de la tercera serie. Y la divido por 3. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a suceder? Que el promedio, yo tengo el promedio de los promedios. Los promedios de cada una de las series, esta sería x1, x2 y x3, ¿sí? X media 1, x media 2 y x media 3, y esta sería el promedio de esta media más la tercera de las medias. ¿Sí? Entonces, estos valores, estas x medias, van a estar menos dispersos respecto del promedio de los promedios que estas medidas respecto de su promedio. Eso es lo que se prueba estadísticamente y es lo que está escrito acá. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se puede probar eso estadísticamente? De vuelta, no lo vamos a hacer, pero se los tengo que contar porque de vuelta van a ver esta estimación y está en los apuntes del laboratorio, por si en algún momento la ven al cuadernillo del laboratorio, lo van a ver, entonces les quiero contar que existe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos probar esto? También podemos calcular cuánto vale el sigma, ¿sí? O sea, el error de cada una de estas medias. ¿Sí? Acuérdense, estas medias serían la media de la serie 1, la media de la serie 2 y la media de la serie 3. ¿Sí? Entonces sería L' es el error de la media de cada una de las medias respecto del promedio de las medias. ¿Tá? Es medio un trabalengua, pero escrito acá se ve mejor. Entonces, E sub I, ¿sí? Prima sería el promedio de los promedios menos el promedio de la serie 1. E sub 2, prima, sería el promedio de los promedios menos el promedio de la segunda serie. E sub 3, prima, sería el promedio de los promedios menos el promedio de la tercera serie. ¿Estamos? ¿Cómo calculo cada uno de estos promedios? Igual que lo calculaba acá. Este es el promedio de cada una de las series. ¿Estamos? Bien. Entonces, puedo demostrar que el promedio digamos, el sigma de las medias, ¿sí? Es aproximadamente igual al sigma que ya veníamos calculando, no el sigma n-1, el sigma dividido raíz de n. ¿Sí? Esto se puede probar matemáticamente y estadísticamente. ¿Ah? Entonces, este sigma, que no es otra cosa que el promedio de los errores o la varianza, la raíz cuadrada de la varianza de los errores de las medias, ¿sí? Es igual a sigma dividido raíz de n-1. Cuando tengo n muy grande, aproximadamente se hace igual. ¿Tá?
y recibe el nombre de E, que es igual al sigma, que es el sigma que ustedes calcularon acá, este sigma, dividido raíz de n, donde n, ¿qué es? El número de mediciones que tiene cada una de las series, ¿sí? Entonces, en este caso sería 5. ¿no? Esto se denomina error estándar de la media, y es otra forma de estimar los errores. Según los estadísticos, esta es una mejor estimación del error. ¿Tienen que tomar esta? No importa, tomen cualquiera, digamos. Son distintas estimaciones, y justamente son estimaciones, son valores que yo creo que está bueno tomar para darle un valor al error. ¿tá? Entonces, en general, yo se los puse así porque es lo que está puesto en el cuadernillo. En el cuadernillo está puesto como para que lo tomen así, como que el valor más probable es el X medio, calculado como el promedio aritmético, y el error es el sigma, calculado como ya lo habíamos visto, dividido raíz de n. ¿Estamos? De vuelta, si ustedes quieren o si el profe del práctico les dice, no, estimen con el sigma o estimen con el sigma n-1, está bien, no importa, digamos. La idea es que tengan claro que existen distintos tipos de estimaciones. ¿Estamos? Profe, tengo una Bien. pregunta de la filmina anterior. Esta. La tercera fórmula, digamos, la tercera fórmula marcada en verde. ¿Está? No, la de arriba. ¿Está? Esa. Sí. E' sería el promedio de las 3 primeras mediciones, digamos. E' es un error. ¿sí? Acuérdense en que el error es el valor más probable menos el valor. ¿Sí? Sí. Entonces, el valor más probable es, o sea, el error, ¿qué es? El error entre lo que realmente es y lo que tengo, ¿sí? Entonces, lo que realmente es, o estoy viendo el error respecto de qué, y del promedio de los promedios. ¿Estamos o no? Sí, pero entonces serían 5 en el ejemplo que nos dio. No, Serían voy a 5 tener- no, E'. Este X, ¿sí? Sería, vuelvo acá para cambiar de diapositiva. Acá dijimos tendría X1, X2, X3, ¿sí? Perdón, X media de la primera serie, X media, esta sería una sola serie, ¿tá? Bueno, ahora yo voy a tomar una segunda serie, voy a tomar otras 5 mediciones, ¿tá? Esa sería la segunda serie y calculo el promedio, vaya a saber qué me da. Ahora tomo otra tercera serie, ¿sí? Que tomo otras 5 mediciones y calculo de vuelta la media. Entonces tendría la media esta debido a estos, otra media debido al segundo grupo de 5 valores y una tercera media debido al tercer grupo de valores, ¿sí? Entonces tendría 3 medias. Esta sería una, después tendría otra media más y tendría otra media más. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, ahora voy a sacar el promedio de los promedios, ¿sí? Entonces voy a sacar un promedio de esta media, de la otra media y de la otra media. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo? La media de esta serie, la media de la segunda serie y la media de la tercera serie. ¿Está? Ok. ¿Estamos? Entonces serían 3. Entonces, ¿cómo saco? Sería X1, que sería esta, más X media 2, más X media 3, la divido por 3, calculo un promedio, ¿sí? Ese sería este. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? El promedio de los promedios. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué sería este? Esta sería la X media 1. ¿Sí? Dijimos que teníamos 3. La X media 1, la X media 2, la X media 3. Si para la primera que tengo el primer error es la media de las medias menos la primera de las medias. O sea, la media de la primera serie. Ah, ok. El E Pensé que había... 2 sería justamente de la segunda de las medias, y así. ¿Estamos? Ok, había pensado que XJ era
una Lo que pasa media es, no, de las... ¿saben por qué se han confundido, chicos? Porque acá es J, no I. A lo mejor es eso. Es su J. Bueno, ¿está? Y acá es su J. Perdonen, chicos, no, capaz que yo les vengo diciendo y se confunden porque yo les pongo, digamos, porque está mal puesto acá. Los SUJ son de cada una de estas que tengo. ¿Estamos? Profe, yo tengo otra pregunta, no tanto con el Sí. contenido, sino la diapositiva anterior no aparece en lo que nos envió. No, no está porque, como llama, se me ocurre, después se la subo, porque no está porque me di cuenta de que cuando hablaba y les decía esto de que era menor, qué cosa, era como hablar en chino básico, ¿sí? Entonces decidí incorporarla para darles la clase este ejemplo, ¿sí? Pero no estaba originalmente porque es un ejemplo para aclararle cosas nomás, ¿sí? Buenísimo, gracias. Así que después se la subo. Okay. Bien. Entonces, en definitiva, chicos, tomen ustedes cualquiera de las estimaciones de errores, la que le pida el profe, la que les indiquen en el apunte, no importa, ¿sí? La idea es que ustedes sepan de que tengo varias formas de estimar los errores. ¿Ah? Bien. El error relativo, ¿sí? Me aparece porque en realidad yo necesito tener una medida de cuán grande es mi error, pero no de cuán grande es mi error solito, sino lo que necesito es poder comparar mi error con el valor real, o sea, cuán grande es mi error respecto del valor real. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo les digo 1 metro, ¿sí? Es el error que tengo. Y ustedes dicen, ¿es grande o es chico? Y no sé, o sea, y puede parecer mucho, 1 kilómetro, ¿es mucho o es poco? Y como que parece mucho, y pero ¿como para qué? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, 1 kilómetro es el error cuando medí la distancia que hay entre la UTN y la ciudad universitaria. Entonces dicen, sí, ¿cuánto habrá de la ciudad universitaria a la UTN? No sé, 2 kilómetros, que no hay ni siquiera, pero supongamos que hubiera 2 kilómetros. Entonces dicen, tomé una medición de 2 kilómetros y me dio un error de 1 kilómetro, es un error enorme. ¿tá? Entonces, ahí puedo decir, es un error enorme. Pero sí, yo quisiera decirle, o tomara un error de 1 kilómetro y yo lo que estoy midiendo es distancia entre galaxias, qué sé yo. Entonces, ustedes dicen, y entre millones de kilómetros entre las distancias de una galaxia, 1 kilómetro. Es un error súper chico. ¿Sí? Entonces, por eso es que existe el error relativo, para darme una idea a mí del error, cuán grande es, pero respecto de la medida, o sea, dame una idea del orden de magnitud que tiene ese error respecto de la medida. ¿tá? Porque si no, por eso no puedo decir si el error es grande o no, y no sé respecto de qué. ¿tá? Entonces, el error relativo es delta X, como se calcula, dividiendo al error por la media. ¿sí? Entonces, eso es el error relativo. Cuán grande es ese error respecto del valor que yo calculé. Entonces, bueno, ese es el error relativo. Este error en general suele ser muy pequeño, por lo tanto, suele multiplicárselo por 100 y tenemos el error porcentual. Pero no se preocupen demasiado, es básicamente el que me interesa es el error relativo. Sí. Supongamos que tenemos ese error y queremos achicarlo, sacamos los promedios, digamos, promedio y promedio. ¿Qué error? De 1 kilómetro, por ejemplo, para que sea más,
Claro, para que sea más exacto. Y si nos da, sacamos el error normal y nos da 1 kilómetro, supongamos sacamos el error promedio para que nos dé más exacto. A ver, tendrían que, bueno, digamos, para minimizar el error, o sea, porque, a ver, si ese error les pasó por errores aleatorios, justamente, mientras más mediciones hacen, a lo mejor pueden obtener, digamos, de achicar el error, ¿sí? Pero mientras más mediciones van a terminar achicando. No sé si es la pregunta. Si el error es el error que les dio una vez que lo calcularon, ¿sí? Gracias. Bueno. Mientras más medidas toman, más van a achicar el sigma. Bien. Vamos entonces ahora que ya algo habían visto de las cifras significativas, ¿sí? Bien, cuando nosotros obtenemos datos que son experimentales a través de mediciones, es importante tener en cuenta dos cosas. Una es no tomar como información algo que no podemos asegurar con las condiciones de medición que tenemos, ¿sí? Con las condiciones con las que obtuvimos esa medida. Y por otro lado, también tenemos que asegurarnos de no perder información que sí tenemos. ¿tá? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tomé una medición con una regla, cualquiera de las que tenemos en casa, que tiene 1 milímetro, ¿sí?, de separación, o sea, la apreciación de la regla es de 1 milímetro. Bien, entonces yo agarré, quería tomar, no sé, el largo de del teléfono, qué sé yo, y hice varias mediciones para poder encontrar cuál era el valor de mi teléfono. Entonces, tomé varias mediciones, calculé el valor promedio. Cuando tomo el valor promedio, cuando calculo el valor promedio, ¿qué resulta? Y resulta que me da 123,48. A ver, profe, yo tomé... No sé si ¿Cómo? Como que se trabó un poco. A ver, puede ser porque como estaba por ahí, la conexión no es buena. Les decía, yo tengo que tomar el teléfono, voy a tomar las del teléfono y me va por la regla, voy a medir varias veces, calculo el promedio y me da 123,48, ¿sí? Sí, ahí me está saliendo que la conexión es inestable. Entonces, tomo, no sé, 5 mediciones, calculo el promedio, 123,48. Entonces ustedes van a poner que el valor medio 123,48. A ver, si yo tengo una regla que puede medir de a 1 milímetro, entonces, ¿cómo puedo decir yo que es 123,48? Si el 3 es 123 milímetros, no sé, ¿sí? No sé si es 124 o 122, ¿por qué? Y porque tengo una apreciación de 1 milímetro, ¿cómo puedo ponerle que este valor es 0,8, que es 123,48? Si, no sé si el 3 es 3 o no es 3, entonces el 48 ese es agregarle información que no tiene significado. ¿Está claro, chicos? Entonces, cuando yo tomo mediciones, es importante decir de esas cifras que yo estoy poniendo, cuáles tienen un significado y cuáles no tienen significado. Entonces, ahí es donde entran las cifras significativas. ¿Cuáles son las cifras significativas de un número? Son las cifras que conozco con certeza más una que está sometida al error. ¿tá? Entonces, la cantidad de cifras significativas que tiene un número
son las que conozco con certeza, más la que está sometida al error. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para nosotros poder identificar estas cifras significativas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son ceros? ¿Cuáles no? ¿Sí? Entonces hay como convenciones, ¿sí? Convenciones de qué decimos que es significativo o no cuando expresamos un valor, un número. ¿Está? Si yo tengo un número que tiene ceros a la izquierda, o sea, por delante del número, voy a establecer por convención que esos ceros no son significativos. ¿Estamos? Entonces, cualquier número que yo tenga, que tenga ceros adelante, no son significativos. ¿Está? Entonces, si pongo 0, 0, 2, 6, 9, digo que tiene 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos las conozco con certeza y el 9 es la que tiene el error. Es la que no conozco con certeza. ¿Está? Si tengo 0,0528, también tienes 3 cifras significativas. Lo que está por delante del 5, los ceros por delante, no son significativos. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Que el error lo tiene el 8. Bien. Y estas las conozco con certeza. Bien. Si pongo por lo menos un dígito distinto de 0, o sea, no este caso, pongo un dígito distinto de 0 y le pongo una coma, ¿sí? Todo lo que esté después de la coma, ahí sí va a ser significativo, ¿está? Entonces, pero tiene que haber un dígito distinto de 0 más una coma, ¿sí? Entonces, una vez que yo puse la coma, lo que está atrás sí es significativo. Entonces, acá tengo 1, 0, perdón, y 3, tengo 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una coma después de un dígito distinto de 0, todo lo que sigue es significativo. ¿Acá qué tengo? Tengo un dígito distinto de 0, seguido con una coma, por lo tanto todo lo que está atrás es significativo. 3, 2, 4 y 0 son significativos. Este número tiene 4 cifras significativas. ¿Estamos? Si yo acá tenía 1,00, también tiene 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque una vez que yo puse una coma, todo lo que está detrás es significativo. Así todos sean ceros. ¿Está claro? En ese primer ejemplo, el 1,03, ¿el 3 sería el que está sometido al error? El 3 es la que está sometida al error. El 0 es el que está sometido al error. Ya les voy a dar un ejemplo para que les aclare. En la siguiente diapositiva les aclara esto. ¿Está? Los ceros en el medio son siempre significativos, de eso no había dudas, pero por las dudas lo ponemos. Si bien los ceros a la izquierda del número no son significativos, los ceros a la derecha pueden o no ser significativos. ¿Sí? No sé quién me está preguntando, me quiere preguntar algo. Yo, profe. Sí. ¿Por qué dice que después, o sea, son significativos los números que están después de la coma si los cuenta los 3? O sea, los 3 números. ¿Cómo si los cuento los 3? O sea, dice que tiene 3 cifras significativas, pero, o sea, son válidos los que están después de la coma. No es solo los que estén detrás de la coma. Este sí es significativo, los que están adelante sí. Salvo que yo acá tuviera un 0. Ah, bien. 0,03,240, los que están adelante no son significativos. ¿Sí? Disculpe, profe, pero por ejemplo, con Tiene que ser distinto de práctico, 0. Claro, por eso dice, pongo por lo menos un dígito distinto de 0 y luego pongo la coma. ¿Sí? Bueno, ojalá. profe. Sí. Pero el profe de práctico como que no sé si teníamos tan en cuenta cuando cortábamos, como lo estamos haciendo ahora, tipo viendo la cifra significativa. Era como lo que creías correcto. Pero bueno, ahora vamos a ver qué cifras significativas ponemos. Pero fue porque nos dijo que todavía no lo habíamos visto, entonces bueno, que a las 3 cifras lo íbamos a cortar.
y trató de explicarnos un poco por encima. Bueno, por eso, es eso, chicos, que por ahí estaba esperando que les diga yo cómo es esto, ¿sí? Pero, de vuelta, ¿por qué no puedo poner más números por detrás si no conozco con exactitud? A ver, vamos a la próxima diapositiva y a ver si les aclaro un poquito esto, ¿sí? Entonces, déjenme, por eso, ir a la próxima diapositiva y después cualquier cosa me dicen ustedes, no entendimos y yo vuelvo a repetir, ¿está? Dijimos que cuando están después del número, o sea, a la derecha, no sé si son significativos. Entonces, 500 puede tener 1, 2 o 3 cifras significativas. No sé. ¿Cómo hago para esto? Utilizo la notación científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la notación científica tiene una forma que me lleva a tener en cuenta esto, que si pongo un dígito distinto de 0, pongo la coma y después todo el resto es significativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, y la notación científica, que justamente hace eso, es como voy a poder yo saber cuáles son significativos y cuáles no. Entonces, ¿qué es la notación científica? La notación científica es una forma de escribir los números que consiste en poner cualquier número que yo tenga, ¿sí? Va a ir escrito de la siguiente forma. Un dígito distinto de 0 seguido de una coma. Un dígito distinto de 0 seguido de una coma. Bien. Una parte decimal que va a tener tantos dígitos como cantidad de cifras significativas menos 1 tenga el número. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo el 500, si tiene 3 cifras significativas, estos dos van a tener que estar puestos. ¿Por qué? Porque dijimos que, bueno, veámoslo acá. Entonces, bueno, sigamos, después ya les explico con el ejemplo. Y después, una potencia de 10 cuyo exponente es el orden de magnitud que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Es positivo cuando el número es más grande, o sea que me corro para este lado. Es negativo cuando me corro para este lado para dejar el primer dígito, ¿sí? Distinto de 0 y después una coma. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 500, por ejemplo, yo me corrí 1, 2, o sea, me corrí hacia la izquierda, entonces 10 a la 2. Si hubiera sido 0,05, entonces me corro 1, 2, 3, sería, me corrí para la derecha, entonces es negativo. Si me corro para la izquierda, esto se va aumentando, si corro la coma para la derecha, se va disminuyendo. Pero bueno, no importa, esa es una forma que ya la van a ir entendiendo a medida que la usemos. Vamos con esto que no tenemos mucho tiempo y quiero por lo menos que les quede claro para que puedan trabajar con el profe del práctico. ¿Ah? Bien, entonces, 500. Dijimos que tiene una sola cifra significativa. Entonces, ¿qué dijimos? Que tiene que ir, para escribirlo en notación científica, 5 seguido de una coma. Y una parte decimal con una cantidad de dígitos igual a la cantidad de cifras significativas menos 1. ¿Cuántas cifras significativas dijimos que tiene en este primer caso? Una. Entonces, ¿cuántas cifras va a la parte decimal? Una menos 1. Cantidad de cifras significativa menos 1. 1 menos 1, 0. 0 parte decimal. Entonces voy a tener 5 por 10 a la 2. 5 por 10 a la 2 es 500. Vamos a si tiene 2 cifras significativas. O sea, si este 0 sí es significativo. ¿Ah? Entonces, ¿qué voy a tener? El 5 seguido de una coma con una parte decimal con la cantidad de cifras significativas menos 1. Cifras significativas de 2. ¿De dónde venía, abuelo? Una. ¿Cómo? Abuelo. ¿Me están hablando a mí, chicos? ¿O hay ruido nomás? No, profe, creo que dejaron el micrófono. Perdón, No, profe, no te- Estoy hablando... Bueno, bárbaro.
Listo. Entonces, la cantidad de cifras que va a tener la parte decimal son 2 menos 1, ¿sí? ¿Por qué le resto una? Y porque la primera la tiene el dígito distinto de 0. ¿Está claro o no, chicos? ¿Sí? Entonces, tiene 2 cifras significativas, tengo que escribir 5,0. Dos cifras significativas. ¿Por qué? Y porque dije que una vez que puse la coma, lo que está detrás sí es significativo también. ¿Ya? Si tiene 3 cifras significativas, será 5,3 menos 1, 2. Entonces, seguirá con tantos ceros como cifras significativas tuviera. ¿Sí? Si yo acá tuviera que 500 tuviera 4 cifras significativas, entonces yo ¿cómo lo pondría? 5,000. ¿Está claro, chicos? ¿Está? Y así con la cantidad de cifras significativas que yo tenga. Vamos al ejemplo este, ¿sí? ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Profe, Sí. ¿Y quién decide cuántas cifras significativas puede tener el número? ¿Nosotros? ¿O El bueno, error. son reglas? Ah, ¿Qué está bien. dijimos del error, chicos? ¿Qué dijimos que son las cifras significativas? Las cifras significativas dijimos que son las que tienen algún significado. Entonces, las cifras significativas son las cifras que conozco con certeza más la primera cifra dudosa. ¿Cuál es la dudosa? Y la que tiene el error. ¿Está claro o no, chicos? Ah, perfecto. Bien, bien. Entonces, yo para saber cuántas cifras significativas tiene un número, tengo que ver cuál es la afectada por el error. Entonces, en el ejemplo que yo les había puesto originalmente de la medición del celular, si yo dije, vale 123,48, en realidad, ¿cuál es la cifra que tiene el error? El 3. ¿Por qué? Porque mi regla mide de a 1 milímetro, ¿sí? Entonces, el error, supongamos de que no introduje ningún error debido a ninguna otra cosa extraña, que puedo poner que el error de mi medición es solo la apreciación del instrumento, porque el error aleatorio, esos errores al azar son despreciables, ¿sí? Entonces, me quedó que el error de mi medición es la apreciación del instrumento. Entonces, yo tengo que fijarme, bueno, la apreciación del instrumento, que es el error mío, afecta a la cifra menos significativa. ¿El error cuál es? Más o menos 1 milímetro. Y yo medí 123,48 milímetros. ¿A cuál está afectando? Al 3, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dígito menos significativo es el que está afectado por el 1 milímetro, o sea, el 3. Por lo tanto, mi cifra menos significativa, ¿cuál es? El 3. Lo que está adelante lo conozco con certeza. ¿Tá? Entonces, mi medida va a estar entre 124 y 122. ¿Estamos? No puedo decir que va a estar entre 124,48. ¿Por qué? Porque del 48 no tengo nada, yo no puedo decir nada del 0,48. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, a mí el que me va a indicar... Sí. En ese caso, el 0,48 no sería cifra significativa, digamos. El 0,48 ese no existe. Entonces, si a mí me dio, yo calculé, digamos, hay un ejemplo calculado acá. Acá hay un ejemplo calculado, después lo vemos para que ustedes se fijen. Yo calculé el error, ¿sí? Y el error, que es, con el error ya vamos a ver que lo vamos a tomar con un solo dígito significativo, ¿sí? Entonces es 5. El 5 afecta al 9, ¿está? Porque ustedes se fijan, esto es 4.392,35 más menos 50, ¿sí? Y este error tiene una sola cifra significativa, o sea que este 0 no es significativo. Entonces, el 50 está afectando al 9. ¿Está claro? Entonces, si no sé si este es 9, si es 9 más 5 o 9 menos 5, ¿qué puedo llegar a saber de si esto es 2, si es 3 o si esto es 5? Si no sé si este es 9.
¿Está claro? Entonces, todo lo que esté por detrás del error no es significativo, ¿sí? Si este no lo conozco con certeza, entonces, el número este, como el 5 afecta al 9, y este no es significativo, entonces, como este es el menos significativo, ¿tá? Entonces quiere decir que mi resultado tendría 3 cifras significativas. ¿Por qué? Y porque el error afecta a la menor cifra significativa. ¿Esto deja de ser 4.400? No, es 4.400, pero el error está afectando a este 0. ¿Tá? Veamos el 500, así después ya los dejo ir, porque estamos medio pasados de tiempo, por las dudas que tengan que hacer otra cosa. Bien. Veamos qué es lo que estoy queriendo decir con las cifras significativas, ¿sí? Y acá los dejo. Así lo escribimos, ¿tá? ¿Qué es lo que estoy significando con esto? Con la cantidad de cifras significativas, ¿sí? Fíjense que el error es el que me está diciendo a mí cuáles son significativas y cuáles no. Si tengo una cifra significativa, supongamos que el error en vez de ser 5, como en el caso anterior, fuera de 1, de donde sea, ¿sí? Entonces, si tengo una cifra significativa nomás, quiere decir que esa es la afectada por el error, ¿sí? Si tengo una sola, es la única que está afectada al error. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el error estaría afectando al 5. Entonces, quiere decir que el error sería 1. Entonces, es 5 más menos 1 por 10 a la 2. ¿El error cuál es? En definitiva, 100. ¿Está claro o no, chicos? El error es 100. Entonces, yo tengo 500 más menos 100. ¿Estamos? De los cuales el error, 100, el 0 y el 0 no son significativos, tiene solamente una cifra significativa. Entonces, ¿qué es lo que me estoy queriendo decir si 500 tiene una sola cifra significativa? O sea, lo expreso así, 5 por 10 a la 2. Quiere decir que mi valor va a estar entre 600 y 400. No puedo decir que mi valor es 504. ¿Cómo voy a decir que mi valor es 504 si no sé si es 600 o es 400, o está entre 600 y 400? No puedo poner como valor más probable 504 cuando en realidad no sé si vale 600 o vale 400. ¿Está claro, chicos? Cuando yo tengo dos cifras significativas, quiere decir que estoy afectando ahora a este 0. A este 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, el error de 1 afecta a esta cifra, que es la menos significativa. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que el error, ¿cuánto vale ahora? Vale 10. En vez de 100, ahora vale 10. ¿tá? Entonces, cuando escribo de esta forma, lo que estoy queriendo decir es que mi valor va a estar entre 410 y 510. Pero no es significativo para mi resultado que yo les diga que el valor más probable es 504 de vuelta. Si no sé si vale 510 o vale 490, ¿cómo voy a poner 504, que es el valor más probable? El valor más probable es 500. ¿Estamos? Bien. Y cuando yo tengo este que está acá, que mi cifra significativa menor es esta, ¿sí? Porque el error está afectando al 0, que lo escribo así, 5,00 más menos 0,01 quiere decir 0,01 quiere decir que el error está afectando a esta. Eso que estoy queriendo decir, que el error es de ¿cuánto? De 1. ¿sí? Entonces, ahora, mi valor más probable es 500, donde este sí es significativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi valor está entre 501 y 499. ¿Está claro, chicos, la diferencia entre una cosa y otra? 500 sigue siendo 500. ¿tá? 500 no deja de ser 500. Ni así, ni así, ni así. Por eso es que está el 10 a la 2. Este 10 a la 2 me está indicando que es 500. ¿Estamos? Lo que me indica las cifras significativas, ¿sí? Lo que me está queriendo decir las cifras significativas es esto. ¿Está claro, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo.
Bien, entonces vean con el profe esto de las cifras significativas, ahora sí, acostúmbrense a fijarse, poner siempre el error calculado, a cuál es la cifra que está afectando y redondeen hacia esa cifra. ¿Por qué? Y porque las cifras significativas son solo las que conozco con certeza más las que tiene el error. ¿Está claro? Como errores siempre voy a tomar un error con una sola cifra significativa. Hay casos en los que se toman más cifras significativas en el error, pero nosotros, a los fines nuestros y con nuestros aparatos de medición y con nuestra forma de medir y con nuestras cosas, poner más de una cifra significativa al error no tiene mucho sentido. Entonces, solo vamos a tomar errores con una sola cifra significativa. ¿Estamos? ¿Qué error vamos a tomar? ¿Sí? Si el error que yo calculé, ¿sí? El error con el que yo calculé, cualquiera de las que hayan usado para tomarla, es más pequeño que el de la apreciación del instrumento, o sea, se desprecia respecto de la apreciación del instrumento, no es más pequeño, se desprecia respecto de la apreciación del instrumento, entonces, ¿qué hago? Y lo desprecio. Acuérdense que las fuentes de error eran varias, ¿tá? Si puedo eliminar estos dos, que en general los elimino, y debido al operador y el método que me termina causando errores aleatorios, lo puedo despreciar, y bueno, solo me quedo con la apreciación del instrumento. Pero si mi proceso de medición, cuando yo tomo todas estas medidas, hace que, de alguna forma, mi error no sea grande, o sea, que se desprecie respecto de la apreciación del instrumento, bueno, lo desprecio también a este error calculado y tomo la apreciación del instrumento. Pero la apreciación del instrumento no la puedo eliminar porque sí. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, si yo siempre mido lo mismo y por lo menos tengo la apreciación del instrumento. ¿Estamos? ¿Por qué? Y porque no puedo poner más información de la que mi método de medición me permite. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bueno, la clase que viene vamos a ver propagación de errores, a lo mejor el profe algo les da para poder ir avanzando, pero la propagación de errores es qué pasa cuando yo tengo que utilizar medidas que tomé, obviamente con errores. Entonces, ¿cómo se van a ir transmitiendo esos errores? ¿Estamos? Así que bueno, la clase que viene vamos a terminar de ver esto de propagación de errores y ya vamos a empezar con el siguiente tema, que es óptica geométrica. ¿Estamos? Así que bueno, cualquier cosa, acuérdense, chicos, ya terminó la clase, así que los que tienen que hacer algo, porque no sé si tienen alguna otra clase después, la única cosa que les quiero decir a aquellos que estén matriculados manualmente, por favor, asegúrense de estar después, o sea, de insistir en Secretaría Académica, o no sé, quien corresponda, que los pongan en la comisión correcta en las planillas, si no después hay problemas. ¿Estamos?